Pregunta número 510-22, relativa a la elevación de costes en las pequeñas y medianas empresas aragonesas, formulada el presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En su nombre, el señor Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Lambán, se nos ha quedado en el tintero, finaliza el periodo de sesiones. Estaba esa comparecencia pendiente que usted llegó a registrar, pero no se ha activado de momento. Esperaremos más adelante, pero a mí sí me gustaría poder poner el foco en esas 100.000 familias aragonesas, esas pymes, esos autónomos resistentes, resilientes, que están haciendo una vez más esfuerzos heroicos para sobrevivir. Vemos en los periódicos grandes titulares y eso es bueno y hay que alegrarse de las macroinversiones macroeconómicas que vienen a Aragón a invertir aquí cientos de millones de euros, generar tantísimos empleos, pero ahí están. Hoy queremos ser un poco la voz de los sin voz, de esos, como le digo, en torno a 100.000 autónomos y pymes, el 43% de los cuales tiene ya serios problemas de liquidez. Un porcentaje, nada desdeñable, está entrando ya en situaciones de no poder pagar a sus proveedores. El COVID, desde luego, fue una estocada, pero esta inflación terrible que estamos sufriendo puede ser la puntilla. Hemos visto que los salarios ni de lejos pueden hacer frente a esa inflación, lo cual puede generar también una crisis grave, una caída en el consumo, en áreas como el pequeño comercio y la hostelería. Pensando en ellos, en los Paganini, en realidad en esa clase media que asume y afronta la mayoría de los retos económicos, porque mire, quienes van sobrados de dinero, esto les pilla de perfil, y quienes no llegan, afortunadamente, tienen las ayudas establecidas para poder salir adelante. Pero está ese colchón intermedio, esa clase media, que en realidad es el pim pam pum de la feria, la que sostiene, la que evita eso que llaman el estallido social, de las que tendríamos que acordarnos un poquito más. Por eso yo no es que le diga que no se haya hecho nada, pero sí me gustaría saber qué nuevas medidas concretas va a tomar su Gobierno, si es que lo tiene previsto, para ayudar al mantenimiento del tejido empresarial aragonés, formado en su inmensa mayoría, no lo olvidemos, en su inmensa mayoría, por pequeñas y medianas empresas, por autónomos, que sufren esa elevación de costes desde hace ya más de un año y que se han visto especialmente agravadas en estos últimos meses. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Pérez, por desgracia la situación de las pymes y de los autónomos no deja de ser sino el reflejo de lo que ocurre con todo el tejido productivo, con todo el tejido económico. La elevación de los costes es un problema de todo el tejido económico y no solo español, sino europeo. Lo cierto es que como comunidad autónoma seríamos demasiado pretenciosos si nos adjudicáramos capacidades reales para intervenir de manera decisiva y en este asunto o para invertir determinadas tendencias que nos preocupan mucho. No tenemos capacidad presupuestaria y tampoco legal, porque además la Unión Europea no permite subvencionar costes corrientes. Las herramientas que tenemos son las que tenemos. Lo que sí le puedo asegurar, señor Pérez, es que esas herramientas que tenemos en los próximos meses las vamos a intensificar justamente porque compartimos esa preocupación suya a la que acaba de hacer referencia. Gracias, señor presidente. Señor Pérez. Es cierto, señor Lambán, hay limitaciones competenciales, hay limitaciones dentro de las propias normativas europeas, pero la Unión Europea, por ejemplo, no le impide deflactar el tramo autonómico del IRPF y hacerlo acorde a esas subidas de precios que estamos sufriendo. La Unión Europea no le impide a usted actuar sobre las tasas educativas, sobre las ayudas a las becas de comedor, sobre otras cuestiones sobre las que sí tiene competencia. La Unión Europea tampoco le impide a usted en un momento dado aplicar el 50% del impuesto de hidrocarburos en bonos de transporte. Es curioso porque, fíjese, esta iniciativa que le estoy diciendo la propuso su partido, el Partido Socialista, en Madrid, y la tiraron para atrás. Cuando mi compañero José Luis Sanz la llevó aquí a la comisión correspondiente, fue el Gobierno quien no quiso aprobarla. Y luego, por otra parte, debíamos empezar a pensar en prolongar un poquito más en el tiempo esas medidas excepcionales que se han adoptado en ocasiones, como fueron durante la COVID, los microcréditos generalizados para esas pymes y esas pequeñas empresas. Yo creo que es una inversión de futuro adoptar todas las medidas necesarias para fomentar la ilusión en lo que es levantar la persiana cada mañana, tener un negocio y, sobre todo, no decaer en el desánimo que está llevando a muchos a renunciar ya a algo tan ilusionante para cualquier empresa pequeña, familiar, que era eso que llaman el relevo generacional. Ya cada vez son menos quienes tienen un comercio o un negocio que piensan en que sus hijos se formen para poder coger las llaves el día de mañana. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Gracias, presidente.
Deflactar el IRPF, señor Pérez, es algo a lo que muchas voces de la política española recurren como si de un bálsamo de Firabras se tratara. Y yo creo que, en todo caso, podría ser aplicable y de interés para las rentas más bajas, que son justamente las que no hacen declaración del IRPF. Los problemas que tienen estas gentes hay que solucionarlos por otro tipo de vías y eso el Gobierno creo que lo está haciendo. Medidas económicas propiamente dichas, dirigidas al tejido productivo, se están haciendo, por ejemplo, desde el Departamento de Industria. En este momento, cuando todavía no están aprobados los programas operativos de los fondos estructurales de la UE, el vicepresidente Aliaga ha tomado la iniciativa y ya está trabajando en la preparación de una convocatoria anticipada con cargo a estos fondos, lo cual permitirá subvencionar inversiones al coste actual y de esa manera la inflación podrá compensarse en parte. Desde el Departamento de Economía se han habilitado 7 millones desde Sodiar y 40 millones desde Avalia para hacer frente a esas políticas de microcréditos, a esas políticas de apoyo al tejido productivo, sobre todo pensando en las pequeñas, medianas empresas y pensando en los autónomos, en la línea que usted decía y llevando más allá lo que se pensó expresamente para la COVID. Por su parte, el INAEN va a disponer de en torno a 8,5 millones de euros que, gestionados a través de los proyectos Surge y Menta, dotados con importantes cantidades de los fondos europeos, también van dirigidos expresamente a microempresas, trabajadores autónomos y entidades de la economía social. Hay un asunto que a nosotros nos preocupa, que es el tiempo de pago a proveedores, el tiempo de pago a los proveedores autónomos, que en marzo era de 41 días y en abril ya se había reducido, por cierto, a 33. Esto no es un problema exactamente de tesorería, es un problema procedimental y por eso desde la intervención se han transmitido instrucciones, quería hablar de este asunto porque me parece relevante, instrucciones para rebajar al máximo posible esa cifra, que nunca ha estado por encima de los 60 días, que es el momento peligroso porque en caso de permanecer en esa cifra el Estado de hecho puede intervenir a la Comunidad Autónoma de Aragón, que es por cierto lo que pasó aquí cuando gobernaba el Partido Popular, que llegó a disparar la mora hasta 116 días y la mantuvo durante 60 días durante todo el año 2014, lo cual sí que supuso un problema muy grave para esta comunidad autónoma que, de hecho, y precisamente por esta causa, fue intervenida. En cualquier caso, el índice actual nos preocupa y nuestro objetivo es situarlo por debajo de 30 días lo antes posible. Y por otra parte, y por lo demás, señor Pérez, yo creo que hay medidas que se adoptan desde el Gobierno tratando de impactar positivamente en el ámbito general de la economía y que, desde luego, de una u otra forma, yo diría que ni siquiera indirecta, sino directa, afectan al tejido productivo de las pymes y de los autónomos. Revisar los precios de las obras, que es algo que ha hecho este Gobierno ya, significa que no solo se beneficiarán de ello los adjudicatarios de las mismas, sino todos los gremios que trabajan para ellas. La agilización de los fondos MRR también insisten en esa misma dirección. Y, sobre todo, creo que tenemos que poner en valor que, como consecuencia del diálogo social, como consecuencia del clima político de la comunidad, están llegando muchas inversiones y solo cuento las confirmadas por los propios inversores, por los propios empresarios, que nos sitúan a la cabeza de España sin ningún tipo de duda en este momento en esa faceta en concreto. Hay cada día más peticiones de suelo industrial que obligan al Gobierno a ir a trote rápido en la habilitación de esos suelos. Hay cada vez más interés en inversiones en sectores punteros, desde luego en la logística. Estamos en niveles de paro próximos a los del 2008 o inferiores y, desde luego, próximos, a pesar de todas las inclemencias económicas, a la situación de pleno empleo. Y esto, ciertamente, por capilaridad, por influencia directa o indirecta, acaba beneficiando de manera muy clarísima a las pymes y a los autónomos. Desde luego, señor Pérez, nosotros confiamos mucho en que así ocurra y, en todo caso, estaremos muy atentos a la
la evolución de los acontecimientos, porque desde luego, insisto otra vez, esa sensibilidad que usted tiene la compartimos de arriba abajo. Gracias, señor presidente.